Continuamos nosotros y tenemos a la candidata por el distrito número 7, candidata a constituyente Macarena Urenda. ¿Quién es Macarena Urenda? ¿De qué hablaremos hoy día? Porque hoy día hablaremos de este Chile descentralizado, una educación pública de calidad, los derechos de la mujer y el derecho además a la vivienda. Vamos con la nota que preparó nuestro periodista sobre Macarena Urenda. Hoy, en Luz Verde Informa, nuestro periodista Claudio Mardones conversará con la exconcejala y candidata a constituyente por el Distrito 7, Macarena Urenda, partidaria de la Unión Demócrata Independiente, licenciada en Educación de la Universidad Católica, profesora y magíster en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales. Conversarán sobre actualidad, pandemia y las medidas tomadas por el Ministerio de Salud que confinará desde mañana a 13.7 millones de personas, cifra que corresponde al 74% de la población de nuestro país. Además, nos contará todos los detalles de su campaña de cara a las elecciones este 11 y 12 de abril. Perfecto. Borja Aguirre nos contaba ahí, cierto, de lo que vamos a hablar con la candidata Macarena Urenda. Macarena, bienvenida a Luz Verde. ¿Cómo estás, Claudio? Gusto saludarte. El gusto es mío, pues, Macarena. Qué bueno verte, qué bueno tenerte aquí, como todos los miércoles, en Luz Verde, aquí en Radio Valparaíso. Desde la vereda de la profesora, de la académica, ¿cierto?, de la docente. Hay un sueño de una educación de calidad para todos por parte de tu candidatura, Macarena. Cuéntanos de aquello. Claro que sí. Hay una serie de derechos que deben ser naturalmente asegurados por la Constitución. Yo voy por 4, uno tiene que elegir, lamentablemente. Y uno de ellos es, tal como tú lo señalas, Claudio, la educación de calidad. Hoy día la Constitución asegura el derecho a la educación de los chilenos y también el derecho de los padres a elegir el colegio donde se educan sus hijos. Sin embargo, nosotros sabemos que si bien no hay mayores problemas con la educación particular pagada, ni tampoco con la educación particular subvencionada, hay una gran mayoría de niños chilenos que son los niños más necesitados que se educan en el sistema educativo público, o sea municipal u otro, ¿cierto? Bueno, y ahí es donde yo siento, Claudio, que hay que mejorar esto, porque todas las pruebas nos indican que los resultados son diferenciados de acuerdo al tipo de colegio que ingresa el niño. Ya sabemos, porque nosotros lo sabemos, porque numerosos estudios dan cuenta de ello, que no hay diferencias en términos intelectuales de niños con distintos niveles socioeconómicos. Ese es un prejuicio que afortunadamente hace siglos que ya no está presente en la educación. Pero sí sabemos que hay una cultura, que es la cultura escolar, que es la que predomina y que a los niños de clase más baja les cuesta más acceder a esa cultura que finalmente va a ser la cultura de la sociedad, va a ser el lenguaje de la sociedad y es el lenguaje que tienen, por ejemplo, los profesores. Entonces, aquí hay que hacer una intervención bien seria porque la educación es una herramienta social fundamental, no solamente porque promueve la movilidad social, sino que a partir del desarrollo individual de las personas, una buena educación asegura un buen desarrollo, asegura formación de valores, asegura el acceso a la cultura, asegura una muy adecuada integración al grupo social, ¿cierto?, y a la comunidad. Entonces, si nosotros, ¿por qué entramos en esta discusión, Claudio? Finalmente nosotros entramos en esta discusión porque la mayoría de los chilenos pensamos que los tratos no son igualitarios, ¿cierto? Que hay muchas inequidades que hoy día en nuestra sociedad, pese a los avances, subsisten. Bueno, la educación es la herramienta que va a permitir superar esas inequidades. Y para eso tenemos que asegurar en la Constitución una educación de calidad. Es decir, yo propongo que aquí hay que generar un piso básico hacia arriba. Aquí no hay que nivelar hacia abajo, aquí hay que nivelar hacia arriba.
hay que darle oportunidad a los niños para que en esas escuelas municipales tengan la mejor educación, porque esa es la educación que merecen, Claudio. Correcto. Estos 4 puntos son bastante desde el alma y el corazón de lo que ha construido Macarena Urenda en su vida. Hemos analizado, ¿cierto?, desde la mirada, desde lo profesional, como profesora, como docente, tantos años dedicado a eso. Ahora vamos a hablar de la descentralización del país y que muchos aportes has hecho con respecto a tu carrera política y tu carrera de ayuda social, en lo que tiene que ver, ¿cierto?, como concejal, como miembro de directora de institutos profesionales de educación superior, como profesora además también de universidades. Desde ahí, descentralizar el país lo invita una mujer de regiones, de local y por supuesto que siempre ha trabajado desde los territorios. Claro que sí, Claudio, porque justamente tú mencionaste una palabra clave que es territorio. Y en los territorios chilenos todavía subsiste una tremenda inequidad. Una inequidad que se refleja en las comunas, sean rurales o sean urbanas, sean comunas que tienen más o menos recursos. Yo creo que la Constitución tiene que ser una Constitución que sea localista, que baje el poder hacia las regiones, las provincias y fundamentalmente las comunas. Fíjate que yo creo mucho en el accionar de los municipios. Yo creo que los municipios deberían ser verdaderos gobiernos locales que administren recursos y que las ciudades deberían recibir los recursos que generan. Nosotros en Viña del Mar, ya lo he comentado más de alguna vez, nosotros tenemos recursos que provienen del casino municipal. Me parece muy bien, pero ¿por qué no Valparaíso no puede tener recursos que provengan del transporte marítimo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que empoderar a las comunas, hay que empoderar a los alcaldes, hay que darle más recursos y eso se puede hacer. Hoy día, lo dice mucho Joaquín Lavín, yo se lo he escuchado mucho a él, pero es cierto, hoy día el 90% de las decisiones económicas del país se toman en Santiago. No puede ser el 90%, esa es una desproporción absoluta. Todos los recursos se van quedando en Santiago porque las empresas tributan en Santiago y no en las ciudades donde hacen el trabajo y donde generan producción. Entonces, esa situación tiene que cambiar. Y yo tengo mucha esperanza, Claudio, porque los constituyentes vamos a ser en su mayoría de regiones. Entonces, yo creo que ahí va a haber una mirada que va a primar, que va a ser una mirada ya no desde Santiago, sino que desde las regiones. Y las regiones tienen una diversidad enorme que aportar, tienen una riqueza de personas enorme que aportar, pero seguimos comportándonos como si solamente existiera en Santiago y eso no puede ser, Claudio. Perfecto. La tercera mirada es la de la mujer, ¿cierto? Una mujer que ha dedicado décadas de su trabajo, ¿cierto?, a la ayuda social, a la educación y desde ahí a trabajar que tiene que ver con la independencia. No todas las mujeres de la generación de Macarena Urenda pudieron independizarse, pudieron estudiar y en eso hay una generación, ¿cierto?, que es pionera y que impulsa ciertos derechos que tienen que ver con la mujer. La dignidad de la mujer también va en las ideas a plantear en esta nueva constitución de Macarena Urenda, que por lo demás, recordemos que es la primera constitución paritaria que se va a realizar en el mundo. Claro que sí, y de hecho esa es una de las razones por las que me motiva a estar aquí. Y tú tienes mucha razón cuando dices, Claudio, que en mi generación yo fui a un colegio particular pagado, la Monja Francesa de Viña, un colegio por el cual yo guardo un cariño enorme porque me dieron una gran formación. Todas dimos la prueba, sin embargo, no todas entramos a la universidad porque había una cuestión cultural, digamos, en que no era obligatorio entrar a la universidad. Había una mirada, si se quiere, mucho más tradicional sobre la mujer. Yo, por alguna razón, por mi personalidad, porque siempre me gustó la lectura, por la educación que me dieron mis padres, yo desde
desde la enseñanza media yo tenía claro que quería acceder a la universidad, pero no solamente yo quería acceder a la universidad, Claudio, yo podía acceder a la universidad. Yo tuve ese privilegio. A mí, mis padres me pagaron mi educación universitaria. Entonces yo ahí tuve una ventaja, y una ventaja que yo traté de aprovechar, porque cuando el país invierte en uno, yo sentía que era una obligación también trabajar en esa formación que me dieron a mí tantas universidades. Por lo demás, la primera fue mi gran Universidad Católica de Valparaíso, en la cual yo trabajé también muchos años, una gran universidad que contribuyó a mi formación. Entonces, desde ahí yo me situé en una mirada diferente y siempre tuve la posibilidad de poder compatibilizar la formación de una familia, cosa que no todas pueden, hay que decirlo, con la realización de un trabajo profesional. Desde ese punto de vista yo siento, Claudio, que yo he sido muy afortunada, y como he sido tan afortunada, creo que tengo que ayudar a las otras mujeres. Hay muchas mujeres que no tuvieron la posibilidad de estudiar, que muchas veces se casaron muy jóvenes, que fueron madres muy jóvenes, que fueron madres solas. A esas mujeres hay que protegerlas, hay que protegerlas de la violencia, hay que respetarlas en sus derechos, hay que otorgarle los mismos sueldos. Todavía hay inequidades en ese sentido. Entonces yo creo que la lucha de la mujer es una lucha que seguimos dando en este país. Esto no tiene, a veces se trata de ponerle un cartel ideológico, no tiene un cartel ideológico. El feminismo no tiene un cartel ideológico. Todas las mujeres, cuando el feminismo se entiende, sencillamente por lo que es en su concepción original, es decir, iguales derechos para el hombre que para la mujer. Entonces, en esta lucha estoy, Claudia. Perfecto. Vamos a la contingencia. Dejamos quizás el derecho a la vivienda y otros temas para la próxima semana. Vamos a la contingencia, Macarena. Claro. Las autoridades, cierto, han anunciado, comenzó la vacunación para los vocales de mesas en el puerto, principalmente, y sin embargo los parlamentarios no se niegan a aplazar las elecciones, las mega elecciones como se han determinado ahora periodísticamente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a un cambio, a un aplazamiento en las fechas del próximo sábado 10 y 11 de abril, domingo? Mira, Claudio, si me lo preguntas a mí, yo no quisiera que se aplazaran. Te lo digo con toda honestidad. Ahora, es más, yo creo que nadie quiere que se aplacen las elecciones, y menos los candidatos. Sin embargo, yo creo que aquí habrá que tomar la decisión que habrá que tomar, o sea, que sea la correcta. Yo estoy preocupada, siento que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por contener este avance del COVID-19, está haciendo un enorme esfuerzo. Yo creo que todo este encierro en carácter de shock que estamos teniendo esta semana tiene que ver con eso, pero bueno, habrá que ver los números. Yo espero que logremos bajar los números. Yo leía hoy día que en Valparaíso no bajaron los números bajado hoy. Y eso es extraño, porque en San Antonio han bajado y en Valparaíso no. En San Por lo tanto, Antonio hay han algo bajado. ahí que ocurre. ¿Qué nos pasa en Valparaíso que no? Sí, ¿Y qué hace sí. la gente de San Antonio que sí bajan las cifras? Sí, fíjate que a mí me entrevistaron 2 radios de San Antonio y yo hice ese mismo comentario. Además, felicité a los sanantoninos porque ellos han logrado bajar los números. Ellos se han portado mejor, pero yo estoy preocupada de que no bajen los números en Valparaíso, porque claro, no van a bajar a niveles absolutos, todavía nos queda harto tiempo, ya tenemos claro que antes de junio no salimos de esto, pero por lo menos tener unos números que sean controlables. Recordemos, Claudio, que nosotros fuimos a votar un 25 de octubre, cuando ni siquiera se había encontrado la vacuna del COVID-19, y lo pudimos hacer, pero lo pudimos hacer con estadísticas muy distintas a las que tenemos hoy día. Entonces aquí se trata de no arriesgar a la población. Correcto. Macarena, y desde la mirada también de lo que está ocurriendo con respecto a la actualidad, ¿tú piensas que podemos desde ahí las ayudas del gobierno, ¿cierto? El IFE principalmente, este bono COVID,
el bono clase media y además la posibilidad de este crédito para la clase media son suficientes para una cuarentena que nos tiene al menos al Gran Valparaíso y a San Antonio y a 6 comunas más de la región en fase 1, ¿puede amortiguar o es necesario un tercer retiro? ¿O es necesario quizás otra alternativa aparte del tercer retiro también de las AFP? Mira, yo esperaría que esto lo amortiguara, sobre todo porque no solamente porque el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, que en gran parte está vinculado con una noticia que es buena, que el precio del cobre ha subido, ha sido una de las buenas noticias en el último tiempo, ¿cierto? Pero además otro factor que es positivo en este esfuerzo que está haciendo el gobierno es que ha sacado varias burocracias, por así decirlo. Esta ayuda es automática, no hay que concursarla, no hay que hacer ningún trámite, va a llegar en su mayoría directo a los bolsillos, a las cuentas de los chilenos. La verdad que se ha discutido tanto sobre el primero, segundo y tercer retiro y todos racionalmente sabemos que no es conveniente porque finalmente la gente está retirando su plata de ahorro de una jubilación y la está gastando aquí y ahora. Pero también sabemos que muchas personas sienten que no tienen otra opción. Espero que esta ayuda del gobierno funcione tan eficientemente como el gobierno lo ha anunciado hace un par de días, anteayer me parece que fue, que funcione con esa efectividad de manera que no sea necesario el tercer retiro. Y espero también que avance la discusión de las pensiones que hoy día está en el Congreso, porque eso también daría un alivio a los jubilados, porque me permitiría aumentar en una pequeña cantidad la cifra de la jubilación actual apenas en un par de meses más. Así es. Macarena, se nos ha pasado el tiempo, te quiero agradecer por estar acá. Te dejo un minuto para que tomes contacto con la gente que te escucha aquí por Luz Verde Radio Valparaíso, aquellos que van de vuelta, de regreso y que están a lo mejor en un taco escuchándonos por el 102.5 FM. Quedan solo 18 días para las elecciones y por supuesto que ahí hay un debate y importante con respecto a este nuevo Chile, a esta nueva constitución que va a dirimir al menos las directrices de los próximos 40, 50, 60, no lo sabemos. Claro que sí, Claudio, efectivamente las elecciones que se vienen el 10 y el 11 de abril son tremendamente importantes, así que señor y señora, si están dadas las condiciones sanitarias, haga el esfuerzo, vaya a votar. Es importante elegir un gobernador, es importante elegir a los constituyentes, así como renovar las alcaldías y los consejos municipales. Por constituyente, acuérdense de Macarena Urenda, XP14. XP14, entonces, Macarena Urenda Salamanca, candidata por el distrito número 7. Macarena, te mando un abrazo, gracias por acompañarnos. Uno para ti también, y un cariñoso saludo a los auditores de Radio Valparaíso y de Luz Verde especialmente, que me encanta tu programa, Claudio. Gracias, pues Macarena, gracias. Nos vemos la próxima semana, un abrazo. Que estés muy bien, chao. Chao.